nosotros somos integrantes del grupo número 1 de Física 1, el paralelo 18. El día de hoy vamos a realizar el cuarto video de trabajo autónomo. Mi nombre es Karina Ortega. Mi nombre es Alexandra Rango. Mi nombre es Carla Muñoz. Mi nombre es Pergolina. Y vamos a empezar a desarrollar los ejercicios de la siguiente manera. Gracias. Buenas, mi nombre es Alexandra Rango. Voy a resolver la pregunta del trabajo autónomo 4. La pregunta dice: su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted lo atrapa. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada, usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se la puede lanzar con la misma rapidez que la pelota de béisbol, la misma cantidad de movimiento o la misma energía cinética. Clasifica estas opciones de la más fácil a la más difícil. Bueno, en primer lugar, este es un esquema de la masa de béisbol y la que el estudiante atrapa. Bueno, nos dice la condición que le lanza otra pelota, la cual es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Ya en el caso 1, me dice la misma cantidad de movimiento, ¿no? No, la misma rapidez. La misma rapidez. Ya, si me dice la misma rapidez, entonces reemplazamos en la fórmula. Reemplazamos la masa grande por 10 veces la masa B. Y me queda una energía cinética o un trabajo de 5 por la masa B de la velocidad V al cuadrado. Ya, en el caso 2, ¿qué me dice? La misma cantidad de movimiento. Ya, entonces tengo que hallar la velocidad. Entonces, al igualar la cantidad de movimiento de la pelota grande con la de la pelota de béisbol, me sale que tengo una velocidad de la pelota grande de la velocidad de la pelota B sobre 10. Este la reemplazo en la fórmula de energía cinética y me queda un trabajo de masa B por velocidad V al cuadrado sobre 20. Ya. En el caso C, me dice que tiene la misma energía cinética, o sea, le va a costar el mismo trabajo atrapar la pelota de béisbol que esta pelota. Ya. Ya, como me dice que clasifique del más fácil al más difícil de atrapar, sería del trabajo. O sea, aplicaríamos del trabajo más pequeño al trabajo más grande. O sea, obviamente, el caso B va a ser más fácil, ya que tiene la masa B por la velocidad V al cuadrado sobre 20. Será más pequeña, ya que se divide por un número grande. Ya. Por siguiente sería el caso C, ya que sería similar a lanzarle la pelota de béisbol normal, solo que en este caso sería una velocidad más pequeña. Ya. Y como último, el caso A, ya que me dice que es 5 veces la masa B por la velocidad al cuadrado. En este caso sería 10 veces el trabajo que le cuesta atrapar la pelota de béisbol. Ya. Ese sería el orden. Gracias. Bueno, voy a continuar con el problema 1. El problema 1 dice: los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida de agua a través de una abertura. Un calamar de 6.5 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo cuando de pronto ve un peligroso depredador. A. Si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros sobre segundo y escapar así del depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. B. ¿Cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra? Bueno, inicialmente nos dice que el calamar, digamos que es así, ya el calamar, digamos, se impulsa a través del agua, o sea,
que él bota agua, el agua tendría una velocidad a la izquierda si este se mueve por la derecha. Ya, ese sería el caso. Cuando me dice que la masa del calamar incluida el agua es de 6.5, pero en el literal A me dice que la masa del agua es 1.75 kilogramos. Entonces tendríamos que la masa del calamar sería en este caso 4.75 kilogramos. Masa del agua 1.75. Ya. ¿Qué otros datos tenemos? Que está en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial en C sería 0 y la velocidad inicial en A sería 0. Ya, en el caso A me dice que con qué rapidez debe expeler esa agua. O sea, me pregunta la velocidad final del agua. ¿Con qué rapidez debe alcanzar? Para alcanzar una rapidez de 2.5 metros sobre segundo. Ya, y escapar así al depredador. Bueno, este es un caso de conservación de cantidad de movimiento. En este caso sería momento inicial es igual al momento final. Ya, como el momento inicial está en reposo, tenemos 0. Ya, como momento final tenemos la masa del calamar por la velocidad del calamar, ya. que viene siendo como Ya, así. pero la primera está en reposo. Así que como está en reposo, el inicial Sí, es está bien. Ya sería la masa A por la velocidad final A, Es lo que vas a encontrar. más la masa B por la velocidad final B. Sí. Ya, esto es 0, la masa de A es 0.75, la velocidad final de A es 2.5. No, pues la masa final de A es la que vas a encontrar. No, la velocidad final de B. Ah, ya. No, no, Cambió está por mal, las no. letras. ¿Qué? Sí, está mal. Ya, entonces la masa A, la 1.75, velocidad final de A, más la masa B. Bueno, no es masa B, es masa del calamar. Ya, sería 4.75 por 2.5. Ya, entonces sería esto bien. Esto sería 0 igual a 1.75 velocidad final A más 4.75 por 2.5, 11.88. Y entonces velocidad final de A igual a 11.88 sobre 1.75. Igual a menos 6.79. Ya, ese sería el resultado para el literal A. Y sería obvio ya que como dije inicialmente, el calamar se mueve a la derecha, entonces el agua se mueve a la izquierda, ya que se impulsa con ese movimiento. Ya para el literal B, pide cuánta energía cinética genera el calamar ¿Cómo está maniobra? con esta maniobra. Ya eso lo voy a hacer aquí. Ya me dice cuánta energía cinética. Entonces sería la energía cinética del sistema, energía cinética del cuerpo A, más la energía cinética del calamar. Energía cinética del agua sería un medio de la masa de A por la velocidad final de A al cuadrado, más un medio de la masa B por la velocidad final del calamar al cuadrado. La masa de A, 1.75, velocidad final al cuadrado, medio de la masa B, la masa B, no, la masa B, masa de calamar, masa de calamar 4 puntos por velocidad final 2.5. Ya. Entonces el K sería, bueno, resolviendo todo esto,
queda una energía cinética de 55.2 joules. Ese sería el problema 1. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo les voy a explicar cómo se resuelve el problema número 2 del trabajo autónomo número 4. El problema 2 dice, veas en la figura un plano inclinado de ángulo alfa igual a 60 grados y la masa M, que es este de aquí, igual a 3 kilogramos, en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa de 1 kilogramo aquí al inicio y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad v, esta velocidad, del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha con una velocidad de 0.5 metros sobre segundos. En este caso nos están indicando, bueno, primeramente tenemos que saber la velocidad del bloque y la velocidad del bloque M grande. Aquí vamos a utilizar lo que son conceptos de velocidad relativa. La velocidad V me están indicando que es velocidad de la masa pequeña con respecto a la velocidad de la masa del bloque grande. Sabemos que la velocidad relativa se representa de esta manera, velocidad de M con respecto hacia otra variable o otro objeto va a ser igual a velocidad de M menos, en este caso, la velocidad de M pequeña. Pero ¿cuál es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad M del bloque pequeño. Despejando, voy a tener que la velocidad de M va a ser igual a la velocidad de M respecto a la masa grande que se está moviendo más la velocidad de la masa grande. Ahora, nosotros vamos a disponer de nuestros ejes de la siguiente manera: positivo hacia acá, positivo hacia acá. El plano se está moviendo hacia la derecha, nuestro eje de referencia es positivo. Pero ¿qué pasa aquí? La velocidad está en el plano inclinado, por lo tanto yo voy a tener que utilizar su componente X, ¿sí? Cuyo ángulo va a estar aquí. Por lo tanto, voy a necesitar la velocidad de M con respecto a M, pero por el coseno de 60. Esa es la que voy a utilizar acá. Ahora nos están indicando que las superficies son lisas, por lo tanto no hay fuerza de rozamiento. Estamos hablando de un sistema aislado donde la cantidad de movimiento se conserva. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Al inicio, el ejercicio nos está indicando que todo se encuentra en reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial para ambos bloques va a ser igual a 0. Cantidad de movimiento final va a ser igual a la masa del bloque grande por la velocidad del bloque, que tenemos que es en X. El análisis va a ser en el eje de las X, 0.5 metros sobre segundos, más la masa del bloque pequeño y la velocidad M, que justamente es la que hallamos acá, que es la velocidad relativa. Reemplazando estos datos, ya solamente tenemos que despejar lo que me están pidiendo, que es velocidad de M con respecto a la masa grande. Y masa grande va a ser de 3 kilos, su velocidad respectiva 0.5. La masa pequeña 1 kilo, su velocidad ya despejando sería 0.5. Y acá tenemos la masa de 1 kilo por coseno de 60. Total da un resultado de menos 4 metros sobre segundos. ¿Correcto? ¿Tienen alguna consulta? Bien, ahora vamos a resolver el problema número 3 del trabajo autónomo 4. Dice así: un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3 metros sobre segundos respecto de un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de J metros sobre segundos. Calcular la velocidad final del velero respecto al lago, la velocidad final del hombre respecto al lago y la energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Finalmente determine si hay una pérdida de energía. Bien,
Como datos tenemos lo siguiente. La masa del hombre 70 kilogramos, la masa del velero 60 kilogramos, la velocidad del velero con respecto al lago luego de saltar, la velocidad del hombre respecto al velero, la velocidad del hombre respecto al lago luego de saltar y la velocidad del velero respecto al lago antes de saltar. Solo nos dan la velocidad inicial, que es la velocidad del velero respecto al lago antes de saltar, que es de 3i, y la velocidad del hombre respecto al velero. Ya, descomponemos esta fórmula, que la velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago después de saltar. Ya. Reemplazando tenemos esta ecuación y la dejamos ahí para utilizarla luego. En el literal A nos dice la velocidad final del velero respecto al lago. Hacemos la cantidad de movimiento porque se conserva y obtenemos esta ecuación de aquí. La velocidad del sistema más la velocidad del velero con respecto al lago luego de saltar más es igual a la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al lago después de saltar más la velocidad del velero por la velocidad del velero respecto al lago después de saltar. Ya, tenemos esta ecuación. Ahora vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2 y vamos a obtener esta ecuación de aquí. Vamos a seguir despejando para encontrar la velocidad del velero con respecto al lago luego de saltar y obtenemos esta ecuación de aquí. Seguimos despejando y aquí ya podemos encontrar todos los datos que nos están dando en el problema. Así que solo reemplazamos y tenemos que la velocidad del velero con respecto al lago después de saltar es de 3.04 metros sobre segundos. Ya, ahora en el literal B nos piden la velocidad del hombre con respecto al lago luego de saltar. Reemplazamos, tenemos esta ecuación y la vamos a reemplazar en la ecuación de aquí. Despejando tenemos ya todos los datos y tenemos que la velocidad del hombre con respecto al lago después de saltar es de 3.03 metros sobre segundos. Ahora en el literal C tenemos que calcular la energía del sistema antes y después y concluir si se gana o se pierde energía. Sabemos que la energía también se puede hacer por lo único que tenemos aquí es energía cinética, así que igualamos todo, la energía cinética antes y después, y reemplazando todos los datos tenemos que la energía cinética antes de saltar es de 585 y la energía cinética después de que se produce el salto es de 598.58 joules. En conclusión, se gana energía después de saltar. Vamos a proceder a resolver el problema 4 de la guía del video número 4. El problema dice: un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. A los 12 segundos explota en dos partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiese explotado. Determine A. La posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo, y B. La energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Bueno, para el literal A, encontrar la posición de la partícula justamente cuando la otra está en el piso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las componentes de las velocidades iniciales. Eso ya sabemos que es la velocidad por el coseno de 30, que sale la velocidad en X, y la velocidad en Y, la velocidad inicial por el seno de 30, que sale 15 metros sobre segundos. Luego lo que tenemos que hacer es encontrar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo con las fórmulas cinemáticas igualamos la velocidad en Y a 0. Me sale que el tiempo de subida es 1,53, multiplicado por 2, el tiempo de vuelo sería 3,06 segundos.
Luego tenemos que encontrar el x máximo, que es lo que se desplaza en x. Y tenemos que es la velocidad inicial en x por el tiempo. La velocidad inicial en x es 25,98 por el tiempo de vuelo, que es 3,06. Y tenemos que el x máximo que recorre la partícula es 79,53 metros. Ahora, en el tiempo número 2 tenemos que la partícula explota en dos pedazos. Y sabemos que la posición de la partícula 1 en el tiempo 2.5 en x va a ser la mitad de este x máximo, como nos dice el problema, y eso sería 39.77 en x, y en y sería 0, ya que está en el piso. Ahora, para encontrar la posición de la segunda partícula, tenemos que usar las fórmulas del centro de masa. Entonces tenemos que la posición de la partícula del centro de masa en x sería igual a la velocidad inicial por el tiempo, 2.5 segundos, y me queda que la posición en el centro de masa en ese tiempo es de 65 metros, y en y también la velocidad inicial por 2.5 menos la gravedad por 2.5 al cuadrado, me queda que la posición en y del centro de masa es de 6,9 metros. Luego, usando la fórmula del centro de masa, nos queda que la posición final del centro de masa es igual a la masa que se partió, que es 1/2, sobre la masa total por la posición 1, y sabemos que la posición en y1 de la partícula es 0, por lo tanto esto aquí se nos hace 0. Y tenemos también 1/2 de la masa por la posición 2, que es la que estamos buscando. Entonces sabemos que la posición del centro de masa es 6,9, la igualamos a 1/2 de y2, y nos queda que y2 está en 13,75. Tenemos que la partícula 2, x2, va a ser igual, en x todavía no sabemos, y en y sería 13,75. Ahora para x, también usamos la misma fórmula. Tenemos ya que el centro de masa es 65 metros, la masa 1/2 por en x1, que ya tenemos acá, 39,77, y 1/2 por x2 que estamos buscando. Despejando esto, tenemos que x2 es igual a 90,25. Y con eso encontramos la posición de la partícula número 2 cuando la partícula número 1 está en el piso. Para la literal B nos piden encontrar la energía cinética de la partícula antes de explotar y la energía cinética después de explotar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos dicen que el tiempo en el que la partícula explota es a los 2 segundos. Entonces tenemos que encontrar la velocidad en y de la partícula en ese tiempo. Usamos la fórmula cinemática, y la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. O sea, que la velocidad en y en ese tiempo es de menos 4,6 metros sobre segundos. Ahora, para encontrar la energía cinética necesitamos la velocidad total, por lo tanto tenemos la componente en y y la componente en x, y podemos sacar la velocidad total, y nos queda que la velocidad total en ese tiempo es de 26,43 metros sobre segundos. Ahora, con la fórmula de la energía cinética tenemos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como no nos dan la masa, vamos a tomar la masa como la unidad, que va a ser u igual a 1. Entonces tenemos 1/2 por la velocidad al cuadrado, y nos queda que la energía cinética antes de explotar es igual a 349,48 joules. Ahora, para la energía después de explotar, como no tenemos la velocidad de las partículas pequeñas, pues utilizamos la velocidad inicial en y de la partícula grande, que es menos 4,6, que la encontramos en el literal anterior. Y entonces tomamos el tiempo después de explotar, un tiempo muy pequeño, cogemos el tiempo de 0,1 segundos, y resolviendo esto nos queda que la velocidad en y de la partícula pequeña es de menos 5,58 metros sobre segundos. Para la misma manera tenemos que encontrar la velocidad total, utilizando las componentes. Tenemos que la velocidad es de 27,01 metros sobre segundos. Con la misma fórmula de la energía cinética, pero en este caso tenemos que la masa es la mitad de la masa que teníamos antes, que era de 1, entonces aquí sería de 0,5. Entonces tenemos que la energía cinética va a ser 1/4 de la masa de la velocidad al cuadrado. Y entonces nos queda que la energía cinética después de explotar de cada partícula es de 182,38 joules.